Los materiales utilizados en la práctica fueron una regla, que es básicamente una barra dividida en segmentos de longitud. Un compás que básicamente permite medir anchuras al abrir sus puntas. Un vernier analógico y digital. Los verniers son instrumentos que permiten medir profundidades, anchuras internas y externas. El analógico lo tienes que interpretar tú al ver los números que están en el vernier, y el digital te da los valores automáticamente. Y un micrómetro. Un micrómetro es un instrumento de alta precisión que se utiliza por medio de un tornillo micrométrico que al irlo cerrando se van aproximando las dos puntas. La máxima longitud que puede medir un micrómetro es de 25 milímetros. Los elementos a medir eran dos valeros, uno grande y uno chico. Bueno, para nuestra práctica, lo que hicimos fue medir los dos valeros, el chico y el grande. Si partimos ahora sí que el valero de la parte lateral, nos encontramos de el diámetro exterior, el diámetro interior y la anchura, que son las mediciones que tenemos que hacer. Los instrumentos que vamos a ocupar son los que ya fueron mencionados anteriormente, que es la regla, el compás, los verniers, el analógico digital, el micrómetro, y cada uno de los integrantes del equipo, que es Luis, Eric y yo, tenemos que hacer mediciones de los dos valeros con los diferentes instrumentos que nos está proporcionando la práctica. Analizando algunos datos obtenidos con la regla, podemos notar que nuestras mediciones son diferentes. Esto se puede deber a la línea que se mide por cada operario o a que esta misma sea colocada en un punto distinto del diámetro interior. Para el análisis de los datos obtenidos con el compás, podemos notar cómo fueron constantes las mediciones con una diferencia de 0.5 centímetros, prácticamente la misma obtenida con la regla. Esto se debe a que la distancia de las puntas del compás también es medida a través de la regla, lo cual nos puede generar el mismo error que en la medición pasada. Analizando los resultados del vernier analógico, nos podemos dar cuenta que la variación es mucho menor, solo de 0.04 centímetros. Esto se debe a que el vernier proporciona una mayor exactitud. Los resultados para el vernier digital nos podemos dar cuenta que es mucho más preciso que todos los otros instrumentos analizados antes. La diferencia simplemente dio de 0.018 centímetros, mucho menor que en los otros ejemplos, y esto se debe principalmente a que la medición está dada por un número digital y no tiene que interpretarlo el usuario, además de que proporciona más decimales. Para analizar los datos del micrómetro utilizaremos el ancho en lugar del diámetro interior. Podemos darnos cuenta que los datos son mucho más precisos en términos de decimales dados, ya que es un instrumento que proporciona precisamente la mayor precisión, y la diferencia es mucho menor que en todos los demás instrumentos, 5.08 por 10 a la menos 3. Por lo cual nos podemos dar cuenta que este es el instrumento más preciso. Sin embargo, no se puede utilizar para medir ni el diámetro exterior ni el diámetro interior. Bueno, las medidas obtenidas en la práctica no fueron iguales. Esto se debe a diferentes fuentes de variabilidad, el operador, el instrumento, o que estamos considerando diferentes medidas. Por ejemplo, el operador, tal vez yo veo en la regla un número diferente que Benjamín o que Luis. La resolución se refiere a que, por ejemplo, la regla solo divide la longitud en 0.1 centímetros, mientras que el vernier lo divide en muchos más milésimas de centímetro. En cuanto a diferente medida, si analizamos las medidas, podemos ver que el diámetro interno, debido a que cambia la anchura en esta parte, yo la consideré más chica y mis compañeros la consideraron más grande. Para responder qué instrumento genera más variación, seguimos un procedimiento. Primero, de todas las medidas, obtenemos un promedio y después sacamos la diferencia del promedio con cada medida individual y destacamos la máxima diferencia. Entonces comparamos por cada instrumento y vimos cuál tenía mayor diferencia. Obtuvimos que la mayor variabilidad está en la regla y el compás, viendo que las máximas diferencias eran de 0.26 centímetros y 0.13 centímetros.
En cambio, los que tienen menor variabilidad son el micrómetro y el vernier digital, en donde las diferencias eran de 0.03 y 0.01 respectivamente. Bueno, las razones de la variación obtenida, como ya se explicaron, fueron porque existen fuentes de variabilidad naturales en el proceso de medición, el equipo, el operador. Y luego, sobre qué instrumentos utilizaremos para nuestros próximos proyectos, sería el vernier digital y el micrómetro. El vernier digital para medidas exteriores, mientras que el micrómetro para medidas muy chiquitas o internas. Esto porque son los instrumentos que, como ya mencionamos, varían menos y por lo tanto nuestras mediciones serían más acertadas. Bueno, mi conclusión personal sobre esta práctica es que las mediciones se deben de realizar con el instrumento adecuado, ya que pueden generar una gran variación si no se logra hacer esto. Y pues mi instrumento que más me acomodó fue el vernier digital, porque la lectura es más fácil y además tiene una variedad más amplia de aplicaciones que el micrómetro, que a pesar de ser muy exacto, pues está limitado a algunas aplicaciones. Y pues que todas las mediciones son muy importantes, tomarlas con conciencia y con exactitud porque afectan en los experimentos que tomamos. Conclusiones para esta práctica fue de que es importante saber qué instrumentos son los adecuados para medir y que existen desde los más certeros hasta los más superficiales, que es el caso de la regla, que es el que mayor utilizamos hoy en día para mediciones así que sencillas, y en el caso ahora sí que dentro de la ingeniería podemos aplicar o utilizar de los verniers o micrómetros, que son los más precisos y que son los que más vamos a necesitar, porque en el área de diseño necesitamos precisión para nuestros diseños. Como conclusión, en esta práctica aprendí que cada instrumento tiene diferente variabilidad y dependiendo de esta podemos determinar cuándo utilizarlo. Por ejemplo, la regla es muy utilizada porque es barata, pero para medidas que no se requiere tanta exactitud. En cambio, instrumentos que se requieren mayor exactitud, como en la ingeniería, se utilizan el vernier o el micrómetro.